¿Cuántos están listos para recibir una palabra de Dios? Amén. He titulado esta palabra, Él lo permitió. Pueden tomar su lugar todos, ahí en casa también pueden tomar lugar. Espero que no lo tomen en la cama ni en el reposet, porque a lo mejor se me duermen. Siéntense ahí en las piedras, ahí en la silla más dura y más incómoda, ahí siéntense, amén, para que no se me duerman. Así que abre tu corazón, no es necesario que tomes notas hoy. Hoy voy a predicar, hoy no voy a enseñar. Pero sí me interesa que abras tu corazón porque quiero enseñarte hoy, quiero compartirte hoy una de las llaves que Dios me ha entregado. En esta semana reflexionaba sobre lo que es la muerte. Y hace algunos años el Señor me visitó y me dijo que me entregaría llaves para edificar a la iglesia. Y me dijo, y te voy a dar otras a ti, pero estas son para ti, estas son tuyas. Y en esta semana que meditaba en la muerte, medité lo que todos sabemos, que cuando alguien se muere, no se lleva nada. Todo lo que tiene que ver con bienes naturales se queda aquí en la tierra. Lo único que uno se lleva es el ser, lo que te definía, lo que te identificaba. Y entonces sentí en mi espíritu compartirles una de las llaves que Dios me ha dado a mí. Eso que no se predica, eso que no se enseña. Eso que Dios te da a ti, que es para ti, que no es para que compartas a otro. Hoy lo voy a compartir. Siento paz de parte de Dios hacerlo. Y quiero introducirme con esta reflexión. Se ha investigado por muchos años y científicos de todo el mundo al cerebro o el cerebro del hombre. Y hay un mito, este mito dice que del 100% de la capacidad del cerebro, solamente utilizamos el 10%. Ya se desmintió esto y el ser humano sí usa el 100% del cerebro, porque el cerebro tiene una capacidad increíble. Ahorita yo estoy hablando, pero al estar hablando estoy pensando lo que voy a decir, pero aparte de estar pensando lo que voy a decir, también estoy pasando el escáner. Fíjate, estoy hablando, estoy pensando lo que voy a decir y estoy viendo quién faltó hoy. El cerebro es increíble, tiene una capacidad extraordinaria y está comprobado que sí usamos el 100% de su capacidad. Entonces, aquellos que lanzaron ese mito diciendo que solamente usamos el 10% de la capacidad del cerebro, ¿qué es lo que realmente querían decir? Lo que querían decir es que el cerebro es extraordinariamente capaz de hacer todo aquello que tú lo lleves a hacer. Por ejemplo, en la música, los buenos músicos desarrollan algo que se llama independencia. Y hay músicos que pueden estar haciendo algo con la mano derecha, algo diferente con la mano izquierda, algo diferente con el pie derecho y algo diferente con el pie izquierdo. Esto significa independizar mano derecha de mano izquierda, de pie derecho de pie izquierdo. Y todavía los tremendos, aparte de eso, están cantando y mandándole besos a la novia. Ahora, no todos pueden hacer eso. Significa que la persona que lo puede hacer es porque llevó su cerebro un poquito más allá que los demás. Y lo mismo puede ser en la medicina. Un buen médico, un buen cirujano es porque puede hacer operaciones sumamente delicadas. No voy a exagerar, algunas a nivel microscópico. Pero desarrollan una habilidad, una templanza para poder hacerlo, lo que otros no pueden hacer.
Pero con todo y eso, el cerebro, el pensamiento humano tiene límites. No puede ir más allá de lo que no entiende. Y cuando un ser humano quiere ir más allá de lo que no entiende, cae en frustración. Y en esa frustración muchas veces se convierte en una depresión y en una amargura. El primer principio que yo quiero que guardes en tu corazón esta mañana es el siguiente. Tú tienes que entender que el ser humano busca satisfacer su raciocinio. Esta es una verdad del reino. Créemelo, si entiendes este primer principio vas a entender los que siguen, y si lo aplicas en tu vida, va a sanar tu matrimonio, va a sanar tu relación con tus hijos, va a sanar tu vida cristiana y va a sanar tu ambiente alrededor, porque van a caer estructuras. El ser humano tiene hambre de entender lo que satisface su raciocinio. Frase para el Face. Quiero entender lo que alimenta mi mente. ¿Sí suena bonita? Ok. Y cuando tu raciocinio, cuando tu mente no está satisfecha, hay frustración. Ok. ¿Cuál es la verdad del reino? Fíjate bien. Yo me puedo imaginar a Salomón a punto de suicidarse, subiéndose a la peña más alta, a punto de lanzarse por una verdad. Quería alimentar su raciocinio y descubrió esta llave. Cuando el hombre entiende eso, entonces comprende la verdad del reino. ¿Cuál verdad del reino? Que la verdad que tengo que alimentar y la verdad que tengo que entender es la verdad del Espíritu. Pero te voy a ser honesto. Si tú tomas a 100 mexicanos y les preguntas ¿qué es lo que te inquieta? Su respuesta va a ser lo que nutre mi razón. Es más, ni a los cristianos les preocupa alimentar su espíritu. Ni a los cristianos les importa la verdad que entiende el espíritu. Por eso hay esa problemática, porque estamos actuando en base a la naturaleza humana. Cuando el ser humano acepta esta verdad, entonces vive en paz consigo mismo y con los demás. Quiero que vayas conmigo a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Escucha esto: sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios le puso límites a la mente del hombre. ¿Escuchaste? Dios nos ha dado eternidad. Pero la eternidad no es para la mente, no es para la razón. La eternidad es para el espíritu. Y a la mente, a lo natural, Dios le puso un límite para que el hombre no alcanzara a comprender, para que el hombre no alcanzara a entender toda la obra de Dios. Por eso el hombre sigue estudiando el cuerpo humano, porque todavía no entiende qué hace la vesícula. Todavía no saben si sirve para algo el apéndice. Todavía no saben hasta dónde llega el cerebro. Y jamás lo van a saber. Porque Dios les puso un límite. Pero ellos se frustran al querer encontrar la verdad que alimenta la razón. Ahora, fíjate bien.
En el Nuevo Testamento viene una revelación del cielo para alguien que entendió que tenía que buscar la verdad del Espíritu, y la verdad del Espíritu fue, escúchame bien, Dios puso límites a las respuestas que alimentan la razón. ¿Por qué? Porque el hombre no va a alcanzar a entender toda la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Va a haber preguntas. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos dice esto, que hay cosas que Dios quiere revelar, que Dios quiere descubrir, pero no son para todos, son para aquellos que Él escoge y les abre un poquito el entendimiento, para que una verdad del Espíritu pase a ser una verdad de la razón. Yo quiero invitarte esta tarde en el nombre de Jesús a que sanes toda depresión, toda amargura, toda tristeza, todo fracaso, todo desánimo. Y si quieres convertir esta prédica en una palabra de motivación, hoy vas a salir motivado a conquistar el éxito, pero tienes que entender esto. Tienes que pasar de la verdad del Espíritu a la verdad de la razón. Entonces, Dios nos ha permitido ver y disfrutar la perfección de su creación, pero no podemos ver el futuro ni comprender todas las cosas. No podemos comprender la obra de Dios. Entonces, esto hace que yo debo de poner toda mi confianza completamente en Él. Y en ese momento, hacer a un lado todas las preguntas, todas las respuestas que van más allá del entendimiento de mi razón. El cristiano que vive en paz, el Hijo de Dios que vive en paz, es el que ha cambiado la verdad de la razón por la verdad del Espíritu. Es aquel que ha puesto su confianza en Dios y ya no tiene preguntas. Y no tiene preguntas porque ya tiene una respuesta. Y la respuesta es: todo lo que Dios creó es hermoso en su tiempo. Grábatelo. Todo lo que Dios hace en su tiempo es hermoso, sin que el hombre alcance a entender por qué lo hizo. No tienen idea, como pastor, como líder, como padre, la sanidad que vino a mi mente cuando entendí estos principios. Y entonces me ayudó la palabra de Dios para poder aterrizarlo. Y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 3, escucha: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Pedro y algunos de los discípulos fueron arrestados y llevados a la cárcel. Esta es la primera ocasión en que Pedro entra a la cárcel, preso. Si notas la descripción que hace Lucas, el escritor del libro de Hechos, dice que al estar allí ante las autoridades competentes, solamente les infunden temor. Pero me gusta la idea, fíjate, no hallando ningún modo de castigarles. Yo veo la mente cerrada aquí de la autoridad. Yo veo la mente cerrada aquí de los policías, porque no encontraron la manera de cómo castigar a esos hombres que habían preso. ¿Estás entendiendo?
Y al no encontrar ningún pensamiento de qué manera podían castigarlos, ¿qué hacen? Influenciados porque el pueblo estaba sorprendido por el milagro que acababa de ocurrir, dejan en libertad a Pedro y a los demás que estaban con él. Primera ocasión que Pedro es arrestado y es llevado a la cárcel. La mente, el pensamiento de la autoridad competente se cierra para no saber cómo castigarlo. Ahora quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice así: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles, escucha, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La narración de Lucas nos hace pensar que a los 12 apóstoles, aquel que sustituyó a Judas también, fueron todos arrestados, fueron todos llevados a la cárcel. Significa que esta es la segunda ocasión en que Pedro es llevado a la cárcel. Ahora, versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Escucha bien, la primera vez que va Pedro a la cárcel, la mente de la autoridad competente se cierra y no hayan manera de cómo castigarlos. Segunda vez que Pedro llega a la cárcel, por la noche el ángel de Jehová viene, les abre la puerta y los saca de la prisión. Wow, ese es mi Dios. Quiero que vayas ahora a capítulo 5 de Hechos, versículo 26. Versículo 26 dice así: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo, ¿a quiénes? A los discípulos que el ángel libertó en la noche. Sin violencia, digan conmigo, sin violencia. O sea, no les hicieron manita de puerco. Disculpe, nos quieren acompañar a la cárcel, nos dimos cuenta que se escaparon anoche y entonces deseamos de la manera más atenta que regresen a su celda. Vénganse, ¿me acompañan? ¿Se pueden imaginar la escena? Así fue. Ahora, ¿quién hace que la policía, que la autoridad competente llegue y te diga: mira, nos dimos cuenta que te escapaste anoche de la prisión, ¿me ayudas por favor a regresar? ¿Quién hace eso? Naturalmente nadie, pero Dios mueve los corazones de las personas para que se haga su voluntad. En el versículo 33, después de que los discípulos hablan, fíjate lo que dice el versículo 33. Ellos, oyendo esto, ¿quiénes? Aquellos que llevaron a la cárcel a los discípulos, se enfurecían y querían matarlos. Los que tiempo atrás no tenían idea de cómo castigarlos, ahora ya tienen un pensamiento, ya tienen una idea. Mátalos. Mátalos. Aquellos que en un momento tenían su mente cerrada y quizás se comportaron como tontos, ahora tienen un pensamiento: queremos matarlos. Ahí mismo capítulo 5 versículo 40 dice así: y comieron con él y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, escucha, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Tercera ocasión que Pedro va a la cárcel. Ahora sí, la mente de los policías no está cerrada y ya tienen idea, y la idea es: vamos a matarlos. No pueden matarlos porque el pueblo está impactado por lo que Dios está haciendo. Entonces viene la idea: azótalos, golpéalos, hazlo tan fuerte, castígalos tan fuerte que se les quite las ganas de seguir evangelizando. ¿Cómo los vas a torturar para que se les quiten las ganas de evangelizar? No sé, pero haz lo que tengas que hacer para que estos no prediquen más. Quiero que trates de imaginarte, entender la manera en cómo los azotaron. Y después de eso les dijeron: quedan en libertad. Ahora no fue necesario que viniera el ángel de Dios a libertarlos, sino que después de un proceso de castigo son liberados.
Pero vamos a Hechos capítulo 12. Versículo 1 al 5. Pon mucha atención a esto. ¿Cuántas veces ha ido a la cárcel Pedro hasta ahorita? 3. 3 veces. Y en esas 3 veces, la primera no le pasó nada, la segunda vez lo libertó un ángel y la tercera vez lo azotaron. Ok. Vean cómo Dios está trabajando de diferente manera en cada problema, y el problema es el mismo. Está en la prisión. Hechos capítulo 12 dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Cuántas veces estuvo en la cárcel Pedro hasta aquí? 3. Si interpretamos literal como dice el texto, cuando dice que les echaron mano y que llevaron a los discípulos o a los apóstoles a la prisión, podríamos interpretar que Jacobo, el hermano de Juan, ¿cuántas veces había estado en la cárcel? 2. Si lo tomamos literal. Pero la segunda vez que estuvo en prisión, ¿qué crees que pasó? Lo mataron. ¿Cuántas veces estuvo en prisión Jacobo, hermano de Juan? 2. Y la segunda vez no lo torturaron. No dice nada, simplemente lo ejecutaron. ¿Cuántas veces llevaba en prisión Pedro? 3. Ahora, versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender ¿a quién? A Pedro. Ya tenía credencial de cliente preferente Pedro. ¿Cuántas veces ha estado en la cárcel hasta aquí Pedro? Versículo 4. Pero escúchame bien. Aquellos que en un momento se les cerró la mente y que no sabían cómo azotarlos, cómo castigarlos, ahora ya mataron al primero de los discípulos, la segunda vez que estuvo en prisión. Y ahora la intención de Herodes era matar también a Pedro. Y Herodes se había determinado a ejecutar a Pedro al siguiente día de celebración para los judíos, el día de los panes sin levadura. Y fíjate lo que hizo Herodes. Versículo 4 del capítulo 12. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos soldados estaban cuidando a Pedro? ¿Cuántos? ¿Problema de matemáticas? 16 soldados. ¿Correcto? Versículo 15 dice que sentaron a Pedro en la banquita, le pusieron una cadena al piso y le pusieron 2 soldados, uno a su derecha y uno a su izquierda. Le pusieron otros 2 en la puerta y le pusieron 2 grupos de 4. ¿Por qué hizo esto Herodes? Pues porque tenía en su mente que la primera vez que los metieron a la cárcel, la segunda vez que los metieron a la cárcel, se escaparon. Herodes no sabía que el ángel de Dios los había sacado. Herodes pensó que ellos se habían escapado de la prisión, por eso ahora lo reforzó de esta manera. Pero ¿qué crees que pasó? Versículo 8 del capítulo 12 dice que vino el ángel de Jehová y le dijo: ponte de pie, abróchate las sandalias y vámonos. ¿Qué hizo el ángel? No sabemos, pero la cadena que ataba a su pie se abrió. Los 2 soldados que estaban al lado se quedaron dormidos. Los soldados que estaban en la puerta se quedaron dormidos, parados, sentados. Los otros 12 también. Y Pedro salió de la prisión pensando que era un sueño. ¿Cuántos de ustedes, cuando ven un milagro de parte de Dios, llegan a pensar que es un sueño? 4ª vez que está Pedro en la prisión y el ángel del Señor lo liberta. 2ª ocasión que está Jacobo en la prisión y es ejecutado. Vamos ahora a Hechos capítulo 6.
Del versículo 9 en adelante encontramos la narración de un hombre llamado Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban fue uno de los 7 diáconos que fueron apartados para servir las mesas. Pero mira lo que dice el versículo 11. Dice, entonces aquellos judíos les dieron dinero a otros para que mintieran. No había causa para arrestar a Esteban. Entonces, ¿qué hicieron? Compraron testigos. Compraron testigos. El sistema judicial está viciado, hermanos, desde el principio de los tiempos, porque el hombre está viciado. Y si el hombre está viciado, todo lo que hace está viciado. Compraron testigos. Gente recibió dinero, dijo mentiras y entonces arrestan a Esteban. Versículo 13. Fue así como alborotaron al pueblo, a los líderes del país y a los maestros de la ley. Si yo fuera líder de un partido político de izquierda, aquí el Espíritu Santo me está revelando una estrategia de cómo causarle problemas a la autoridad en turno. Pero no quiero dar malas ideas. Después de que alborotan al pueblo, ahora sí, versículo 12, arrestan a Esteban. Versículo 13, llamaron a algunos hombres para que dijeran mentiras. Otra vez soltaron billete para pagar a otros. El fraude está en el corazón del hombre porque el hombre es perverso desde el principio. Cuando alguien quiere hacer daño, paga por hacerte daño. Quiero que pienses en el problema que Esteban tenía. Capítulo 7 de Hechos, versículos 57 al 60. Después de escuchar toda la defensa de Esteban, toda la palabra que da Esteban, dice así: los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. ¿Cuántas veces fue Pedro a la cárcel? 4. ¿Cuántas veces lo libertó el ángel del Señor? 2. ¿Cuántas veces lo azotaron? 2. ¿Cuántas veces fue Jacobo, hermano de Juan, a la cárcel? 2. ¿Y qué pasó la segunda vez? Lo mataron. ¿Esteban pisó la cárcel? No, pero la primera vez que lo apresaron, lo mataron. Ahora, yo espero que alguien ya tenga en su mente la enseñanza. ¿Qué creen que les quiero enseñar hoy? ¿Alguien está despierto? ¿Y ya me entendió? Escúchame bien. La verdad que alimenta la razón trae frustración. Y esa frustración te puede llevar a una amargura, a una depresión que puede acabar con tu vida. Pero la verdad que alimenta el espíritu trae paz. ¿Por qué Pedro estuvo 4 veces en la prisión? ¿Y por qué 2 veces lo sacó el ángel? ¿Y por qué una vez fueron atontados los policías y no le hicieron nada? ¿Por qué? ¿Por qué Jacobo, hermano de Juan, estuvo en la cárcel y la segunda vez que pisó la cárcel lo mataron? Dios amaba a Pedro y a Juan. A Jacobo, hermano de Juan, no. ¿Por qué Esteban no pisó la cárcel? Lo agarraron las autoridades de la iglesia y el pueblo lo ejecutó a pedradas. Dios no podía mandar a su ángel y libertarlo. ¿Por qué? Bueno, eres un tonto si quieres encontrar la respuesta. No la vas a hallar. Porque todo lo que Dios hizo en su tiempo es perfecto, pero está fuera del entendimiento del hombre. No quieras saber por qué este se murió y por qué aquel sanó. No vas a encontrar respuesta. No la hay. Deja de castigarte.
de golpearte en la espalda y decir: ay, se murió porque de seguro pequé, ay, se murió porque Dios trajo juicio, ay. No seas tonto. La verdad de la razón trae depresión. La verdad del Espíritu trae paz. Y si tú lees la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no dice cuántas veces fue a la cárcel Pedro, ni de qué, ni cómo murió. Hasta aquí hemos encontrado 4 veces en la prisión de Pedro, en la prisión a Pedro. Pero la Biblia no dice cómo murió Pedro, pero sí dice cómo murió Jacobo, pero sí dice cómo murió Esteban. Y eso no significa que Dios amaba a Pedro más que a Esteban o más que a Jacobo. Deja de hacerte preguntas que no tienen respuesta. Quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 16, versículo 4. Vamos a leerlo todos juntos en la Nueva Versión Internacional. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Todos juntos lean conmigo. 1, 2, 3. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Cállate, cierra la boca, busca la paz y síguela. Quiero invitarlos a ponerse en pie.